Buenas noches, bienvenidos a Educación Teológica por Extensión, a nuestra conferencia bíblica con el hermano, el doctor Jeffrey Krohn, que nos acompaña esta vez desde otro continente que las dos últimas veces, más al respecto en unos instantes. Bienvenidos a nuestra conferencia bíblica que lleva el título La santidad y majestad de Dios. Mi nombre es Dirk Poganatz y sigo siendo su anfitrión en esta noche. Gracias por acompañarnos. Es genial que todos nosotros podamos reunirnos desde muchas partes del Perú y del mundo para recargar pilas y cavar un poco más profundo en la Biblia. Y como hemos visto en el pequeño video que acabamos de mostrar, esta es una de las metas del Ministerio de Educación Teológica por Extensión: estudiar la Biblia y temas teológicos a fondo y poder cavar en las Escrituras y no solamente entenderlas, sino en grupo poder profundizar nuestro conocimiento y llegar a la aplicación práctica en nuestras iglesias. Porque no vale solamente el conocimiento a profundo de la palabra de Dios, sino se aplica también a nuestra vida. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta conferencia bíblica 2022. Gracias a nuestro equipo en la oficina de ETE, Gloria, Manuel y Daniel, quienes trabajan duro día tras día para proveer a las iglesias en todo el Perú los materiales de estudio de SEAN Internacional y los demás materiales que ofrecemos. Como equipo también ofrecemos asesoría y capacitaciones a las iglesias que así lo requieran. Desde esta casa en Jesús María fomentamos los estudios con la metodología de educación teológica por extensión en todo el Perú. Pedimos sus oraciones, ya que tenemos que salir después de 12 años de este lugar. Dios es grande y Él ha escuchado las oraciones también de ustedes, porque ya hemos encontrado un nuevo lugar que alquilar. Y no es muy lejos de nuestra oficina actual. Dios responde nuestras oraciones. Gracias por sus oraciones. Estamos transmitiendo en vivo también por el Facebook de ETE Perú. Les saludamos también a todos ustedes que nos están siguiendo de esta manera. En julio, después de concluida esta conferencia, estaremos publicándola también en la cuenta de YouTube de ETE Perú. Por favor, no duden en escribir sus preguntas en el chat del Zoom a mi persona, Dirk Poganatz. Formulen sus preguntas también vía el chat de Facebook. Después de la exposición del hermano Jeff, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Céntrense, por favor, en el tema y el texto expuesto al formular sus preguntas. Juntaremos las preguntas y las presentaremos a nuestro expositor. Muchísimas gracias por escuchar atentamente, por tener bolígrafo y papel a la mano para apuntar los puntos centrales de este tema y poder así también formular sus dudas y preguntas y observaciones. Gracias por ello. Quiero dar la bienvenida especialmente en esta noche a nuestro expositor, el hermano Jeffrey Krohn. Él nos acompaña desde los Estados Unidos, está en nuestra misma zona horaria. Actualmente ya no es las 3 de la mañana para él, ahora está en el mismo horario como nosotros.
El hermano Jeff fue por muchos años misionero en el Perú y hasta la semana pasada ha estado en el África, en Etiopía. Con su familia y sus hijos está en una fase de cambio, por eso han vuelto a los Estados Unidos. El hermano Jeff tiene un doctorado en estudios bíblicos y mucha experiencia en la enseñanza. Jeff, buenas noches y quizás brevemente nos puedes contar así rapidito nomás cómo llegaste a ser teólogo y no otra cosa. Muy buenas noches con todos. Otra vez es un placer, un honor estar con ustedes. Gracias por Tu escucharme. micrófono creo que no está prendido. Eh, Debe Sí le ser, escuchamos. Yo sí le escucho. ¿sí? Muy bien. Am, ¿Cómo llegué así? Una buena pregunta. Am, Hace Creo que años. no te escuchamos. Ok, Manuel, ¿me escuchas? Yo sí le escucho. Mano Manuel, ¿me confirma? Sí, a ambos les escucho. ¿Y Gloria, me escuchas? Ok, Dirk, pero no Mana me... Gloria, su micrófono. Así se escucha, entonces es un problema con mi sistema. Ok, ok, sigo entonces. Bueno, brevemente, fuimos hace muchos años a la Ciudad de México, en el país de México. Yo solo tenía 16 años, 17, algo así. Y eso fue la primera vez que experimenté otra cultura y fue bastante llamativo para mí. Fue muy lindo ver otra cultura y otra manera de pensar y otro idioma y no entendí nada de lo que estaban diciendo. Um, y eso fue algo, un empiezo de querer ser misionero, de vivir en otras culturas, otros países. Y al profundizarme un poco con la palabra, me di cuenta que, wow, fue mucho más necesario estudiar más y saber un poco de la palabra de Dios. Quiere decir, vamos a querer más. Entonces, sí, un viaje hasta otro país, más un conocimiento breve o poco de la palabra, me llamó a profundizarme aún más. Gracias, Jeff. Pude escuchar solamente una parte, pero los demás sí han podido escucharlo. Gracias por compartir esto de tu camino, de tu llamado y bueno, gracias por ello. Que Dios te bendiga en la exposición de su palabra ahora y permíteme orar por ti y por esta noche, porque contamos con la guía del Espíritu de Dios también en esta noche. Señor, gracias porque tú eres infinito, tú eres Dios, tú eres todopoderoso, pero tú también eres un Dios santo. Gracias por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que nos ha salvado, pero también nos ha santificado para que podamos entrar en tu presencia. Señor, gracias porque tú nos has dado tu palabra, tú nos has dado tus pensamientos de manera escrita y nosotros queremos entenderte a ti. Señor, gracias porque tú puedes abrir nuestro entendimiento, tú puedes abrir también nuestros corazones para que pongamos en práctica lo que entendemos. Gracias, Señor. Te pido que des muchas fuerzas, mucha concentración y la guía de tu Espíritu Santo para Jeff, para que nos pueda realmente guiar en esta noche. En el nombre de tu Hijo Jesús, amado Dios, oramos. Amén. Amén. Gracias, Dirk. Voy a compartir mi pantalla entonces y arrancamos.
Y otra vez estamos acá para enfocarnos en el Señor. Es tiempo de concentrarnos en Dios mismo. La tentación siempre es ser autoenfocado, autoabsorbido, pero es nuestro deber poder enfocarnos en la palabra de Dios que tiene que ver con Él, no necesariamente a nosotros. Hace 2 semanas tocamos Isaías, la semana pasada, segundo de Samuel 6. Esta noche nos toca segundo de Tesalonicenses y la semana que viene un pasaje en el libro de Hebreos. Lo que hemos visto hace 2 semanas, diferentes cosas de Isaías 6. Al fin y al cabo, fue un enfoque en Dios, Dios exaltado, sentado en el trono. Y siempre necesitamos esta visión, ¿no? De reconocer la soberanía de Dios. La semana pasada hablé acerca de una montaña de reacción. Leímos la historia y pensamos, ¿cómo es posible que Dios pudiera matarle? Sin embargo, no debe ser una pregunta tan fuerte. Si simplemente reconocemos la santidad de la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta, mira, no podemos desobedecerla. Es muy clara. Para Usa fue muy clara. Desafortunadamente, había un descuido de la palabra de Dios y también los israelitas estaban tratando las cosas de Dios a la ligera. Entonces había un juicio de Dios santo. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Segundo, de Tesalonicenses, entonces. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, como es justo, porque su fe se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. El día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que han creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que les dimos. Por eso oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios les considere dignos del llamamiento que les ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicen por la fe. Que el Señor bendiga su palabra. Tantas cosas, ¿no? En este pasaje.
Sin embargo, quisiera arrancar con una ilustración. Oh, me olvidé. Versículo 12. ¿Qué cosa estaba pensando? Oramos así, de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Una ilustración. Ya he hablado un poco acerca de estos libros que están en inglés. Había un hombre llamado Guabata, algo así, y Kebede su hijo. Hace décadas, Kebede era un joven. Y durante el tiempo de su juventud, había un comerciante que había llegado a su lugar y el comerciante estaba pidiendo a las personas en la valle favor de colectar los granos de café. Y otra vez, eso fue hace décadas. Las personas de su aldea no se dieron cuenta del valor de los granos de café. Y el comerciante estaba usándoles para poder vender los granos de café en el capital. Y año tras año, el comerciante regresó al valle, pero siempre con más y más animales. Quiere decir que el comerciante estaba siendo más rico a causa del trabajo de las personas de la aldea. Entonces, Kebede, como joven, estaba pensando, ¿qué es eso? Este hombre ahora es rico a causa de nuestro valle, nuestros granos de café. Yo quisiera saber del mundo afuera del valle. Y le mencionó a su papá, Gobata, yo quisiera viajar al norte para ver lo que el comerciante sabe. Sin embargo, su papá le dijo, hijo, por favor, no salgas. Mi padre nunca había salido de este valle. Yo no he salido de este valle nunca. Quédate acá, no salgas, hijo, dijo a Kebede. Y incluso el papá le dijo, si sales, me temo mucho que nunca vayas a regresar. Por favor, no salgas. Sin embargo, Kebede quería saber. Y al viajar al norte, tenía dos problemas. Primero, se sentía muy enfermo. Pero aún peor, no podía hablar con la gente de otro valle. Simplemente, el idioma de su propio valle fue muy diferente. Y entonces no podía explicar, mira, el estómago, me duele el estómago fuerte. Y felizmente había una enfermera que ella le ayudó. Sin embargo, fue obvio que era algo grave y le envió a un hospital encargado por misioneros. Y tenía que ser llevado en un camión. Y fue la primera vez en su vida que había visto un camión. Y eso fue un poco fuerte para él. Sin embargo, llegó al hospital. El médico ya también se dio cuenta de que era grave y tenía que hacer una cirugía y lamentablemente al abrirlo encontró un caso de cáncer fuerte, muy avanzado. Y el médico reconoció que Kebede, el joven, no iba a vivir por mucho tiempo más. Y eso fue un golpe fuerte para el médico y los otros trabajadores del hospital. ¿Por qué? Porque no podía comunicar nada a Kebede. Nadie sabía de su idioma. Y aún peor, el médico, como cristiano, no podía explicar el evangelio. Ahí está. Kebede, que estaba por morir, pero no podían decir nada a él. Y fue un tiempo bien difícil. Oraban y oraban. ¿Qué hacemos? Nadie sabe su idioma. No podemos decir nada. Bueno, eso fue el tiempo
cuando el comerciante estaba bajando al sur. Y mientras estaba viajando para llegar al valle, tenía un dolor de muela fuerte y fue insoportable. Y alguien le dijo, mira, puedes ver en la distancia, el techo que está brillando en el sol. Eso es un hospital. Debes ir allá para hablar con los médicos. Entonces el comerciante no quería perder tiempo. Sin embargo, el dolor fue tan fuerte que sí se fue. Llegó al hospital. Y como hace el Señor muchas veces, el comerciante fue puesto en la cama al lado de Kevin. La única persona que podía hablar el idioma de Kevin, porque el comerciante había bajado al valle por años y se quedaba por meses cada año y aprendió su idioma. Entonces, felizmente, el comerciante podía traducir y a través del comerciante, como traductor, Kevin recibió el evangelio. Kevin recibió las malas noticias también acerca de su condición grave. Sin embargo, felizmente, recibió el evangelio. Sin embargo, murió y ahora está enterrado en un cementerio de Sodo, un país al sur de Etiopía. Bueno, la historia es linda. Y si eso es el fin de la historia, es una historia linda, ¿no? Dios usando un comerciante para traducir. Sin embargo, eso no es el fin. En el mismo lugar había una mujer de los Estados Unidos. Años atrás, ella estaba en los estados con un sueño, una visión. Ella quería grabar idiomas para que la gente analfabeto pudiera escuchar el evangelio y historias de la Biblia. Y bueno, la tecnología hace décadas no fue muy avanzada, sin embargo, tenía tal visión. Y eso es lo que ella estaba haciendo. Tenía un equipo de personas ayudándole. Y en el hospital de Sodo, ella grabó Kevin hablando su idioma. Kevin otra vez recibió el evangelio y creció un poco en la fe. Y a la máquina, él grabó el anuncio del evangelio y más historias de Jesús. Y bueno, ella tenía que llevar el equipo a los Estados Unidos para poder concretizarlo un poco. Y ella estaba organizándolo con el deseo de regresar al país de Etiopía y esparcir todos los idiomas. Sin embargo, ya sabemos lo que pasa. A veces estamos bien ocupados y los años pasaban y ella no podía regresar y tenía que entregar el equipo a otras personas. Sin embargo, ellos están ocupados, entonces más años pasaban. Y incluso la etiqueta que estaba en el equipo se perdió. Entonces nadie sabía del nombre del idioma. Simplemente había puesto otra etiqueta, idioma desconocido. Años pasaban aún más. Otros misioneros vinieron y tenían una visión de lugares inalcanzados. Y había un misionero con un grupito de etíopes evangelizando en un lugar. Y había un valle inalcanzado y había un discapacitado, un hombre viejo en la senda. Mientras estaban acercando a una aldea, escucharon un hombre llamándoles. ¿Tienen las palabras de la vida? ¿Tienen las palabras de la vida? Y eso fue un poco raro para los evangelistas y el misionero, que una persona estaba preguntándoles. Y el hombre viejo les preguntó otra vez, ¿tienen palabras de la vida? Y ellos le preguntaron, ¿por qué estás preguntándonos así? Y el hombre viejo le explicó, mira, tenía un sueño. En el sueño, alguien estaba en la senda corriendo hacia
mi aldea y la persona estaba gritando, ya vienen, ya vienen, ya vienen los que tienen la palabra de la vida. Entonces, otra vez, el hombre viejo le preguntó, ¿tienen ustedes la palabra de la vida? Y obviamente el misionero y los evangelistas estaban bien emocionados, pensando, claro que sí, ya tenemos. Y tenían un tiempo de explicación cuál es la palabra de la vida. Y ellos le preguntaron, ¿cuándo tenías o cuándo tenía usted este sueño? Y el hombre sorprendentemente les respondió, hace 20 años. Y cada día el hombre viejo había bajado a la senda porque estaba discapacitado, tenía un accidente años atrás, no podía caminar. Cada día esperaba al lado de la senda, preguntando a todos, cualquier fulano de tal, tiene la palabra de la vida por 20 años. Bueno, el misionero, por casualidad, después de explicar el evangelio, sacó el equipo de 2 cassettes o cintas grabadoras con 2 idiomas. Los 2 eran desconocidos. Y el misionero tenía que salir, pero dejó el equipo con los evangelistas y ellos le entregaron al hombre viejo. Y casi es inconcebible, pero el hombre viejo era Gobata, el padre que le dijo a Kebede, por favor, no salgas del valle. Y el Gobata, el hombre viejo, después de anhelar la palabra de la vida, escuchó la voz de su propio hijo explicando el evangelio, explicando la palabra de la vida y las historias de Jesús. Imagínense el poder de escuchar la voz de su hijo que no había visto por décadas. Kevin nunca regresó. La voz de Kevin explicando el evangelio sí regresó. Otra vez, la soberanía de Dios, la majestad de Dios. Dios había preparado corazones, circunstancias y eventos para glorificarse a sí mismo. Miles y millones de personas, como les he dicho la primera semana, han llegado a ser hermanos y hermanas en la fe, a causa de lo que Dios hace. Dios está preparando a un pueblo para sí mismo acá, bueno, allá en Etiopía. Y eso es una introducción, especialmente al versículo 4 de nuestro pasaje, diferentes iglesias. Muy bien. A nuestro pasaje. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Pablo dice, es nuestro deber, nuestra obligación. Debemos dar gracias. Y vemos algo semejante en la literatura judía también, una necesidad de dar gracias a Dios por las personas las cuales estamos sirviendo. Es un llamado para nosotros. Hay que orar. Hay que dar gracias a Dios por las personas las cuales estamos sirviendo. Cada oportunidad, Pablo daba gracias a Dios. Y es interesante ver, como hemos visto, segundo Tesalonicenses 1:3, pero también capítulo 2, la misma oración. Debemos dar gracias a Dios. Sin embargo, en la primera carta, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. No dejamos de dar gracias a Dios. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes? Pablo estaba orando constantemente por ellos. Eso me anima, pero también es un poco fuerte porque no estoy orando como debo.
Es necesario orar por las personas las cuales estamos sirviendo. Que el Señor nos dé una visión renovada para poder orar por otros. También versículo 3. Su amor estaba abundando hacia los otros. Y la cosa linda es que en la carta previa, Pablo había exhortado a ellos que tuvieran un amor más y más. Versículo 10 de capítulo 4, hermanos, les animamos a amarse aún más. Que el Señor les haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y bueno, ¿qué había pasado? Su amor de verdad estaba abundando. La oración de Pablo fue contestada. Una conclusión justa sería que Dios respondió a las oraciones de Pablo. Bueno, otra vez, hay que orar por los que estamos sirviendo. Versículo 4, nos sentimos orgullosos. Y si recuerdan la historia, Pablo se había preocupado mucho por ellos. Capítulo 3 de la carta previa. Cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. Podemos imaginar a Pablo pensando, ¿qué está pasando con ellos? Me temo mucho por lo que pudiera pasar. Bueno, había persecución. Eso fue obvio en el pasaje que acabamos de leer. Sin embargo, Pablo tenía orgullo a causa de su fe fuerte. Y estaba proclamando a otras iglesias acerca de la fe de las personas de la ciudad de Tesalónica. Y eso es la razón de empezar con la ilustración de Quevedo. Es necesario que sepamos de otras iglesias, o por lo menos nos anima bastante a poder saber de otras iglesias y lo que Dios está haciendo en otras iglesias. Pablo estaba honrando a los tesalonicenses, a los otros, a diferentes iglesias, y quería animarles a los que estaban allá de que su participación estaba en un movimiento muy, muy amplio. Hermanos y hermanas, estamos parte de un movimiento mundial. Dios está haciendo una obra increíble. Dios está preparando un pueblo para sí mismo, para la gloria suya. Y es bien importante aprender de otras iglesias. Y hace 2000 años no fue tan fácil, ¿no? Pablo tenía que escribir una carta describiéndolo, pero nosotros ahora mismo, dentro de 2 segundos, podemos enterarnos de lo que Dios está haciendo. Entonces, les animo a ustedes a aprendan más de lo que Dios está haciendo en otros países. Y los expertos nos dicen que este mes, el mes de junio 2022, el mundo había llegado a 8,000 millones de personas. Hace 100 años, ¿alguien sabe cuántas personas vivían en el mundo? Bueno, no tenemos tiempo, me gustaría escuchar de ustedes. Hace 100 años, el mundo tenía menos de 1,000 millones. Dicen los expertos, por lo menos según un expositor la semana pasada en Etiopía, en 1935, el mundo llegó a 1,000 millones. Y ahora, menos de 100 años, estamos con 8,000 millones de personas. Quiere decir, hay miles de iglesias. Perdón. Perdón. Hay miles de iglesias en este mundo. Podemos ser muy animados de lo que Dios está haciendo con ellos. Pasando.
Versículo 5. Sí, Pablo estaba orgulloso. ¿Por qué? Bueno, porque estaban sufriendo, pero se seguía siendo fiel. Sabemos que el sufrimiento del pueblo de Dios juega un papel central. ¿Cómo es posible que Dios pudiera enviar a nosotros como ovejas en medio de los lobos? ¿Qué tipo de Dios nos envía a un lugar así? Bueno, es un Dios que usa el sufrimiento. Es un Dios que tiene como propósito el papel del sufrimiento. Y obviamente, como ustedes saben, el ejemplo principal sería su hijo Jesús. La lección de Job, un paréntesis, eso es algo que quería decir la semana pasada. Alguien tenía una buena pregunta acerca de USA y el juicio de Dios y cómo sabemos si eso sería el juicio de Dios, y parte de la respuesta mía tenía que ver el cuidado de no hacer daño, etc. Bueno, ustedes saben la lección de Dios, de Job, ¿no? Había un argumento fuerte, los amigos diciendo, Job, eres pecador, eso es obvio, tienes que ser pecador, mira, estás sufriendo tanto. Pero Job respondiendo, no es así, soy inocente, no merezco tales cosas. Y todo el libro es un argumento. ¿Estás sufriendo? Entonces quiere decir automáticamente que eres pecador. Pero Job respondiendo, no es así. Ellos pensaban, sufrimiento quiere decir desobediencia. Fue la razón. Y al final del libro, Dios por fin aparece. Y un lector cuidadoso va a querer saber quién tiene razón. ¿Cuál es la respuesta del argumento? ¿Siempre la desobediencia llega hasta el sufrimiento? Y como ustedes saben, Dios, perdón, otra vez, Dios no hablaba del argumento. Hablaba de las estrellas, de los animales, de la creación. Quiere decir, Dios estaba diciendo, mira, soy soberano del mundo físico, lo cual puedes ver, lo cual puedes divisar. Tiene que confiarme en cuanto al mundo moral. No contestó directamente el argumento y por supuesto al final dijo algo como Dios o Job tiene razón o más razón, pero no tocó específicamente el argumento. Todo, mil disculpas. Todo quiere decir, no sabemos las razones exactas a diferentes argumentos morales. ¿Por qué estamos sufriendo? A veces no sabemos. Simplemente tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Sigue siendo soberano, sigue estando en su trono. Ya sabe lo que está pasando. La lección principal de Job, entonces, Dios es soberano. Hay que confiarle. Si ellos estaban sufriendo en la ciudad de Tesalónica, tenían que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es justo. Versículo 5. El juicio siempre está de acuerdo con su justicia. Dios no es caprichoso, sino que juzga con justicia. Podemos otra vez confiarle. El versículo 6 repite la idea. Dios es justo. Incluso el autor afirma que sería injusto que Dios permitiera a los perseguidores escapar de su merecido juicio.
tarde o temprano van a ser juzgados. Ahora nos toca sufrir. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. El destino actual para nosotros es el sufrimiento. Para el resto del mundo, los desobedientes, el sufrimiento o la tribulación será en el futuro y será de mucho mayor de intensidad. Sí, a veces estamos sufriendo a causa del evangelio. Cuando estamos predicando el evangelio y los enemigos del evangelio tienen reacciones fuertes. Sin embargo, nuestro sufrimiento no puede ser comparado con la suya. Otro paréntesis. La historia de Jonás. Y un autor, Tim Keller, me ayudó bastante en apreciar este asunto de Jonás. Se puede resumir el libro de Jonás por preguntar esta pregunta. Dios, ¿cómo puede ser misericordioso y justo a la vez? ¿Cómo puede ser los dos? Y a veces en las aulas me encanta tener un ejercicio y entregar esta pregunta a los estudiantes. Favor de pasar un tiempo con el libro de Jonás y contestar la pregunta. ¿Dónde vemos esta pregunta en el libro? Y hay bastantes ejemplos. Al inicio del libro, ¿qué es lo que vemos? La maldad de Nínive ha subido hasta mí. De frente, en el primer versículo, ya sabemos, Dios va a ser un Dios de juicio. Punto final. Porque la maldad había subido. Entonces, un lector cuidadoso va a pensar, ok, eso es un libro acerca de la justicia de Dios. Muy bien. Y eso es lo que Jonás también estaba esperando. Él sabía bien de los ninevitas. Eran malvados y ellos merecían la justicia. Eran los enemigos de Israel. Y el libro de Nahum explica un poco, de manera específica, los asirios. Capítulo 3, o bueno, el primer versículo hablaba de Nínive y dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador, está lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y se enoja con sus enemigos. ¿Quién era el enemigo de Dios? Bueno, de Nínive. Perdón. Estaba enfermo la semana pasada y al hablar, permíteme unos segundos. En el mismo capítulo, versículo 7, Jehová es bueno, fortalecido en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Sin embargo, versículo 8, mira lo que dice, va a consumir a sus adversarios. Capítulo 3 de Nahum, que otra vez está describiendo Nínive y los asirios. Y mira las descripciones. Aún versículo 3 es fuerte. Cadáveres en las calles, tantas cadáveres que la gente estaba tropezando con ellos. Nínive entonces merecía la justicia de Dios y Jonás lo sabía bien. Sin embargo, ellos se arrepintieron y Dios fue misericordioso. El versículo 10. Y Jonás estaba bien
enojado. ¿Por qué? Porque otra vez, Jonás estaba pensando, ¿cómo puede ser Dios justo y misericordioso? Y eso es un buen resumen de la lucha entre Jonás. No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Sin embargo, Jonás estaba pensando, pero ellos merecen tu justicia, tu justicia, Dios. Sin embargo, eres un Dios bondadoso. Dios, preocupado por los ninevitas. La historia de Jonás, entonces. ¿Cómo puede ser misericordioso y justo? Y bueno, la respuesta no está contestada en el libro de Jonás, ni en el Antiguo Testamento. La respuesta, sí, Dios cómo puede ser misericordioso y justo, solo viene en la cruz. En la cruz tenemos el ejemplo de Dios siendo misericordioso, pero también justo. Y Romanos 3 es un capítulo fundamental, ¿no? Todos debemos estudiar el libro de Romanos más y más. Vemos la gracia de Dios y la realidad de que somos justificados gratuitamente, pero también vemos la justicia de Dios. Dios, ¿cómo puede ser misericordioso y justo? Bueno, en la cruz fue los dos. Regresando a nuestro pasaje, todo eso fue parte de sufrimiento que estaban sufriendo y el castigo que Dios estaba dando a los desobedientes. Versículo 7 de nuestro pasaje habla de un descanso y un reposo. Muy lindo, ¿no? Eso nos hace recordar de Hechos 3 cuando Pedro habla de tiempos de descanso, tiempos de restauración. En el griego es plural, entonces tiempos de la restauración. ¿Cuándo vamos a tener los tiempos de descanso? ¿Cuándo vamos a tener los tiempos de la restauración? Y bueno, es un argumento y les animo a estudiar Hechos 3. Yo creo que los tiempos del descanso y los tiempos de la restauración ya están acá. Y otra vez, mil disculpas. Por si acaso, si algunos de ustedes leen inglés, un libro mío acaba de salir que tiene que ver con la hermenéutica de los mormones. Y yo tengo un estudio en el libro acerca de Hechos 3, acerca de estos tiempos de descanso, tiempos de restauración. Ellos dicen que tales tiempos venían durante el tiempo de José Smith, el fundador de los mormones, y está en Amazon, no es muy caro, $10. Bueno, la parte más importante es que Hechos 3 no está hablando de José Smith de ninguna manera. Hechos 3 estaba hablando de un descanso que Jesús había traído. Los tiempos de descanso, los tiempos de la restauración ya habían venido cuando Jesús resucitó. El descanso de las personas en Tesalónica, bueno, ya iban a venir. Y tales tiempos estaban garantizados a causa de la justicia de Dios. Y Apocalipsis 14, muy famoso, ¿no? Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a descansar un día.
Ya estamos sufriendo ahora, sin embargo, ya habrá descanso. ¿Por qué? A causa de la justicia de Dios. Versículo 7, otra idea. Y no hablaba de una manifestación, de una revelación, de palabras, pero de una persona, el Señor Jesús. Y eso hubiera sido impactante para ellos. El mundo pagano tenía un templo. Los judíos, por lo menos antes del año 70, tenían un templo, pero los cristianos no tenían un lugar físico, no tenían un ídolo, no tenían algo físico. Sin embargo, Pablo les hacía recordar, el Señor sí va a venir, va a manifestarse. No se preocupen, Él será revelado en toda su gloria y poder. Ahora el Señor Jesús está escondido, pero no está ausente. Está escondido, pero no ausente. Y no solamente con gloria y poder, pero con llamas de fuego. Eso nos hace recordar del Antiguo Testamento. Vemos otro ejemplo de ángeles y ya hemos visto en nuestros estudios diferentes nombres de los seres celestiales. Vemos otra vez el castigar, el castigo y una breve ilustración, un poco simple, quizás han escuchado. Había un joven que había robado algo de una tienda y al escapar de la tienda, no creo que les hubiera dicho eso, al escapar de la tienda no se dio cuenta de un camión que estaba por golpearle y aplastarle. Y felizmente un hombre estaba allá y le agarró y lo salvó del camión. Y bueno, el joven era un ratero y él fue llevado a la cárcel. El siguiente día apareció ante el juez. Y para el joven eso no fue algo serio porque al mirar el juez se dio cuenta que era el mismo hombre que le había salvado el día anterior. Entonces estaba pensando, qué lindo. Sin embargo, el juez le respondió, joven, ayer era tu salvador, hoy día soy tu juez. Hoy día es tiempo de salvación, ¿no? Podemos anunciar a todo el mundo la salvación del Señor. Sin embargo, un día el Señor va a ser el juez para todo el mundo. El castigo de la destrucción eterna. Algunos dicen, mira, destrucción eterna quiere decir que las personas van a ser aniquilados, no van a existir ya. Sin embargo, eso no puede ser. A favor del castigo eterno, por ejemplo, está en diferentes partes. Primero, Jesús creía en él. También Pablo. También la enseñanza judía. Especialmente en el contexto. La referencia a la separación del Señor tiene poco significado si los castigados no son conscientes de su separación. Y bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hablando de un castigo eterno, eso es bien difícil. No hay palabras realmente para describir eso. Es algo fuerte, sin embargo, es bíblico. Con cuidado, entonces, con sabiduría, con discernimiento, hablamos de esta realidad. Y otra vez, las palabras no pueden expresar adecuadamente la miseria de esta condición. Sin embargo, Pablo dijo, los que están en Cristo
van a estar con el Señor para siempre. Ya están sufriendo ahora. Sin embargo, van a estar con el Señor. Así como la vida sin fin pertenece a los cristianos, la destrucción sin fin pertenece a los que se oponen a Cristo. Pero otra vez, felizmente, hoy día es tiempo de salvación. Un día, otro día, en el futuro va a ser tiempo de justicia. Y otro pasaje también. El día en que venga. Qué pena que no tengamos mucho tiempo. Hay diferentes preguntas acerca de Jesús y el futuro. Por ejemplo, ¿habrá una venida secreta de Cristo? Al ver o al escuchar la trompeta, la voz del ángel, ¿eso es secreto? ¿Hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida? ¿Habla la Biblia de un rapto? ¿Cuántas veces va a regresar Cristo? Primero para arrebatar a la iglesia y después para el juicio. ¿Cuántas personas en el pasado se ha equivocado al fijar una fecha? ¿Cuánto de la Biblia habla del regreso del Señor? Algunos dicen, mira, 30% de la Biblia tiene que ver con la segunda venida. Y al final, ¿estamos cerca del regreso de Jesús o estamos más cerca? Hay una diferencia. Bueno, no vamos a contestar las preguntas esta noche. Y regreso a la pantalla anterior. Somos hermanos y hermanas. Hay cosas diferentes en la Biblia, cosas secundarias de las cuales podemos estar en desacuerdo. Lo que quisiera enfatizar es estas dos preguntas finales. 30% de la Biblia no habla de la segunda venida. Yo creo que tales personas estén equivocados. Estamos más cerca a la venida del Señor, pero no quiere decir que estamos cerca. Quizás, pero no sabemos. La cosa más importante es que Jesús va a venir. Punto final. Jesús va a venir. Eso es fundamental. Como dice nuestro pasaje, eso es parte de la sana doctrina. Sin embargo, los detalles específicos es algo secundario. Y bueno, no tenemos tiempo para hablar, solo quisiera introducirlo. Espero que ustedes hayan tenido tiempo de estudiar profundamente estos temas porque son importantes. Bueno, ¿Jesús puede regresar este instante? Bueno, eso es otra pregunta importante. Hay señales que preceden al regreso de Cristo. Y todos son señales que según algunos no habían sucedido. Entonces no puede regresar hasta que complete todo esto. Otros dicen no necesariamente. Si Jesús puede regresar, hay tantos pasajes que hablan de la necesidad de estar listo y el problema cuando personas no estén listos. Bueno, cerrando esta idea tan importante, el estudio de los tiempos finales. Sin embargo, no tenemos tiempo. Versículo 10. El testimonio. ¿Qué es el testimonio? Bueno, eso es la proclamación del Evangelio. Hoy en día, ¿dónde se descansa nuestra autoridad? He hablado de eso en diferentes clases mías aún hace años y quizás ustedes han estudiado o han enseñado eso.
hay 5 etapas y casi estamos por terminar. 5 etapas en la Biblia acerca de la autoridad. Primero, cronológicamente, la autoridad descansaba en las escrituras hebreas. Después vino Jesús. Jesús tenía autoridad sobre las escrituras hebreas. El Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús dijo, ustedes han escuchado, pero yo les digo. Quiere decir, tenía autoridad aún más de las escrituras hebreas. Los apóstoles recibieron la autoridad de Jesús. Después de Jesús, entonces cronológicamente, los apóstoles tenían su autoridad. Mateo 10, por ejemplo. ¿Cuál sería la cuarta etapa? Y originalmente quería darles un tiempo de escribir el chat, pero solo ahora es 8:10. La etapa después de los apóstoles no tiene que ver con otros apóstoles. Los apóstoles nunca les dijeron, mira, después de nuestra muerte, no se olviden de nombrar otros apóstoles. No dijeron eso. La cuarta etapa, y disculpa por el tamaño chica, la cuarta etapa tenía que ver con la sana doctrina. Tantos versículos, ellos estaban entregando su autoridad en su enseñanza. Quiere decir, cuarta etapa, la sana doctrina, y al final la quinta etapa, la Biblia entera. Han combinado el Antiguo con el Nuevo Testamento. El testimonio, entonces, del versículo 10 de nuestro pasaje es la sana doctrina. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que estudiamos, eso es lo que vivimos. Llamamiento también es algo semejante, y voy a saltarlo para hablar de la oración. Otra vez, versículo 11. Oramos constantemente por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos del llamamiento. Y siempre luchamos, ¿no?, con la oración. ¿Por qué estamos orando a un Dios soberano? Porque oramos por algo que ya está fijado en el propósito inalterable de Dios. Luchamos de esto, ¿no? Bueno, la respuesta tiene que ver con el placer de Dios. Él nos usa. Él quiere que estemos en una manera cooperando con su programa de su reino. Y ya saben, Filipenses 2, ¿no? La idea de trabajar en su salvación. Sin embargo, Dios está trabajando, Dios está obrando. Versículo 13. Incluso al fin del Nuevo Testamento. Es fascinante, ¿no? ¿Qué es la última cosa que dice Juan? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Está orando, ¿no? Pero todo el libro tiene que ver con la venida de Jesús. Ya va a venir. Eso es parte del propósito. Entonces, ¿por qué estamos orando? Ven, Señor Jesús. Es el placer de Dios que estamos cooperando, participando en el reino de Dios. Y bueno, estamos con Cristo. La unión con Cristo es tan importante. El nombre de nuestro Señor sea glorificado. Ya la semana pasada habíamos visto una trayectoria del nombre de Dios, tantos lugares. Al final, vemos, versículo 12, nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Los testigos de Jehová dirían otra vez, solo hay 2 de los 3 miembros de la Trinidad en la Biblia. Nos critica diciendo cosas así, ¿no? Y eso sí voy a preguntar a ustedes, favor de escribir en el chat a todos.
¿cuántas veces en el Nuevo Testamento están mencionados los tres en un mismo pasaje? ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento están mencionados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y espero que estén listos de escribir rápidamente. ¿Cuántas veces en el Nuevo Testamento están mencionados los tres? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y necesito personas valientes escribiendo en el chat un número. ¿Cuántos pasajes incluyen los tres? Y bueno, por lo menos el más famoso es Mateo 28, ¿no? Estamos bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Entonces, por lo menos un pasaje hable de los tres juntos. ¿Y alguien quisiera contestar? ¿Cuántas veces están mencionados los tres? ¿Qué? Un hermano dice 3 veces. Los tres están mencionados. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? Otra vez, los testigos de Jehová dicen que casi siempre solo 2, el Padre y el Hijo. ¿Alguien más valiente? Un poco tarde quizás. 10 segundos más. Solo una respuesta. A ver, well, gracias, Manuel, por contestar. Bueno, espero que tengamos bastantes ejemplos. Si de verdad creemos en la Trinidad. Y el asunto es que hay más de 50 lugares donde encontramos 3 personas juntas. Y más de una vez en el Perú, cuando hablé con los testigos de Jehová y digo una cosa así, siempre me dicen, ¿de verdad? ¿Sí? Están sorprendidos, porque nunca en sus salones van a hablar de esta realidad. Tenemos un Dios, adoramos a un Dios, sin embargo, un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y ya mencioné Mateo 28, 2 Corintios 12, muy famoso, cuando hablo del mismo Espíritu, mismo Padre, mismo Hijo. 2 Corintios habla de la gracia de Jesús, el amor del Padre, la comunión con el Espíritu Santo. Efesios 4, también subrayada, habla de un solo fe, pero también un solo Padre, un solo Espíritu, un solo Señor. Tantos lugares que hablan de la Trinidad. Es cierto que muchas veces solo mencionan 2 personas, como en nuestro pasaje de versículo 12. Sin embargo, no podemos ignorar, no podemos pasar por alto la realidad de que el Nuevo Testamento habla muchas veces de la Trinidad. Hemos visto esta noche la necesidad de dar gracias, la realidad del sufrimiento en las vidas de los cristianos. El hecho de que Dios es justo y va a darnos descanso, tarde o temprano, tal que tarde o temprano el castigo viene. Ya tenemos un testimonio, la sana doctrina, que la proclamemos. El llamamiento no hemos hablado mucho y al final la unión con Cristo. Estamos con Cristo. La santidad y majestad de Dios. Entonces, Kevede, un hermano nuestro, murió como joven. Sin embargo, recibió el evangelio. ¿Por qué? A causa de un milagro
de un Dios santo. Ya todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu y ahora somos cristianos. ¿Por qué? A causa de un Dios santo. Quisiera orar. Hermanos y hermanas, oremos. Gracias, Señor, por esta noche. Otro estudio de tu palabra. Hay tantas cosas que no hemos hablado, que están en el pasaje. Sin embargo, Señor, eres misericordioso, eres justo. Que, Señor, tengamos el coraje de proclamar el testimonio, la sana doctrina a nuestro alrededor. Gracias por los milagros que ya están pasando en muchas iglesias alrededor del mundo. Te adoramos y te exaltamos. En el nombre de Jesús oramos y para la gloria del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, otra vez gracias por escucharme. Gracias, Jeff. Muy bien. Muchas gracias por esta bonita exposición. Como ya hemos escrito también en el chat del Zoom, ustedes pueden ahora reflexionar unos momentos y si hay alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, pueden escribirlo y tenemos un breve tiempo de respuestas y preguntas y respuestas. Entonces, ánimo nomás. Ha sido nutrida la exposición. Si hay alguna observación, alguna pregunta, por favor, háganosla saber. Nos tomamos unos 2-3 minutos para esperar que todos puedan tener la posibilidad de reflexionar y de escribir. Les has dado bastante para pensar, Jeff. Y otra vez 1000 disculpas por el tos. Sí, la semana pasada me ha golpeado fuerte una enfermedad y estoy recuperando poco a poco. Seguramente fue difícil escucharme con el tos, entonces 1000 disculpas. No, todo bien, fue excelente. Más bien, gracias por aguantar. Entonces, hermanos, hasta ahora no hay preguntas. Creo que fue entonces deduciendo de ello muy clara la exposición, lo que fue. Gracias, Jeff, nuevamente por estas verdades bíblicas que has podido extraer
exegéticamente de este texto y también contextualizarlo a la realidad de la cual tú acabas de salir allá en África. Y yo creo que como hermanos, hermanas aquí en el Perú, también nosotros hacemos bien en, como tú dijiste, informarnos acerca de realidades de otros países, especialmente las realidades de otros cristianos, y cómo Dios obra soberanamente y de manera milagrosa, como tú dijiste, en las vidas los, uh, de los pueblos en todo el mundo. Y sería genial que nosotros también juntemos historias aquí en el Perú de cómo Dios obra milagrosamente, llamando, dándose a conocer. Y yo creo que eso sería súper genial también. Entonces, no duden también de compartir esto en los chats de estos milagros, o escríbanos a ETE de las historias que ustedes tienen al respecto. Hay una pregunta en el chat, ahora sí. Un hermano pregunta, ¿cuáles son las maneras de que Dios sea glorificado en nosotros? Sí, eso fue parte del pasaje, ¿no? Y no he hablado de eso. Y en una manera misteriosa estamos participando en su gloria, ¿no? Juan 17 habla de eso también. Y Romanos 8. Y es una doctrina un poco difícil porque no quiere decir que vamos a llegar a ser dioses. Sin embargo, con la unión con Cristo, estamos glorificados. Y otra vez Romanos 8 y Juan 17 más nuestro pasaje. ¿Cómo es posible entonces estemos glorificados? La respuesta corta tiene que ver con la unión con Cristo. Somos unidos con Cristo y Cristo es glorificado, entonces nosotros también. Hay una respuesta mucho más larga, por supuesto, pero eso sería la respuesta corta. Gracias, Jeff. Hay una pregunta más. Ahora sí se están animando. Creo que ha sido bueno darles un tiempo de reflexión. ¿Cómo podríamos entender el cumplimiento de que el Evangelio será predicado en todo lugar? Una muy buena pregunta. Algunos dicen que sí, eso ha sido cumplido. ¿Por qué dicen tal cosa? Colosenses, ¿dónde están Colosenses? Un momento. Hay un pasaje en Colosenses que implica que todo el mundo había llegado al conocimiento del Evangelio. Y entonces algunos dicen que sí, eso ha sido cumplido. Y ahora está en Colosenses 1:6, que dice, habla del Evangelio, versículo 5. Entonces, Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Parece decir que ha llegado a todo el mundo, el Evangelio. Sin embargo, entonces otra vez, algunos dicen que eso ya ha sido cumplido. No creo que sí, porque como les compartí hace un par de semanas, hay tantas etnias que no han sido alcanzados. Y
¿Quiere decir que cada etnia tiene que ser alcanzado antes de la venida de Jesús? Quizás, aunque como dice un teólogo, es posible que todas esas señales hayan sido cumplidos. Es posible. Entonces, Cristo puede regresar este instante. Sin embargo, es dudoso que todos hayan sido cumplidos. Entonces, Cristo no puede regresar a este instante. Bueno, les dejo Colosenses 1:6 para reflexionar. Bien interesante, una muy buena pregunta y merece un semestre de clase, por supuesto, el estudio de los tiempos finales, pero por lo menos Colosenses 1:6 es algo bien interesante. Gracias, Jeff. Son preguntas muy profundas. Gracias por estas respuestas en este breve momento. Ya, entonces creo que eso, buen momento. Ahora mi voz está fallando. Eso es un buen momento para volver a darte las gracias y ver que todavía hay mucho por estudiar, por analizar, profundizar y el reto está, ¿no? De que, bueno, nuestro Dios se glorifique también en nuestras vidas y que juntos podamos glorificarlo a Él. Y lo estamos haciendo en esta noche, escuchando, preguntando, estudiando su palabra. Creo que es una forma también de responderle a Él. Muchas gracias, Jeff. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Son 8:30.